Sean todos bienvenidos a su programa Hombres de Verdad con sus anfitriones de siempre, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña. Es un gozo estar con ustedes y en el día de hoy, si Dios lo permite, nosotros queremos tratar un tema matrimonial. Recuerden que nuestro principal foco son los hombres, pero no los únicos. Siempre, vez tras vez, nos encontramos con hermanas en diferentes lugares que nos dicen que escuchan el programa y eso es algo que nos alegra, nos anima, nos alienta. Pero en el día de hoy, de manera particular, queremos tratar un tema matrimonial y basado en una porción específica de la Escritura, que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Ellos habían consultado ciertos problemas que estaban teniendo y el apóstol Pablo le da ciertas indicaciones de manera específica en el capítulo 7 de su primera epístola. Y allí nosotros notamos varias cosas que no debemos hacer. Por lo tanto, lo que queremos es ver cómo evitar algunos problemas matrimoniales basados de manera particular, no solamente en esta epístola, sino en este capítulo. Y para eso el pastor José Agüero va a estar ayudándonos porque él se tomó el tiempo en un momento histórico para estudiar estos no que aparecen en este capítulo, cosas que un matrimonio no debe hacer si quiere que le vaya bien y sobre todo si quiere dar gloria a Dios. Gracias, Marco. Bueno, es algo muy obvio. Es algo muy obvio. Yo, si me pusieran a elegir entre capacitarme para solucionar y capacitarme para evitar, yo elegiría, me gustan las dos, pero yo elegiría que me capaciten para evitar. Siempre es mejor prevenir que ya tener que trabajar con el problema. Exacto, en presente. todos los sentidos, en los asuntos de salud, en los asuntos de crianza, en los asuntos pastorales, todas las situaciones que se dan. Entonces, en esta consulta que le hacen los hermanos de Corinto, el apóstol Pablo, sobre aspectos que tienen que ver con el matrimonio, él escribe, y como ya sabemos que la epístola de los Corintios tenía muchas situaciones que no andaban bien en la vida de los hermanos de esa iglesia y algunas el apóstol Pablo se entera, como él dice, por los hermanos de Cloé, se entera por otros y él, por el amor que le tenía, entonces él escribe sobre algunos de esos aspectos. Y esta epístola tiene también una particularidad y es que cada capítulo trata una situación específica. Mientras que en el libro de Efesios o Filipenses hay diferentes situaciones específicas que se tratan en un solo capítulo, pero en el libro de Primera de Corintios se tratan situaciones específicas en cada uno de esos capítulos. Y en el capítulo 7 se presentan situaciones de la vida matrimonial que para un grupo de personas con una mentalidad tan en esa época donde el matrimonio no tenía mucho valor, porque la sociedad romana y la sociedad de aquella época, de hecho casi la palabra matrimonio no era una palabra que tiene la connotación que tiene hoy en día. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo, y como en todo en la Biblia, comienza a legislar cuáles son las normas que deben establecerse en todo lo que es la vida moral, la vida social, la vida espiritual, la vida religiosa de los nuevos convertidos. Como pasa hoy en día, hay un cambio de paradigma que tiene que darse obligatoriamente para ajustarnos a las demandas de Dios. Y aquí, una de las particularidades que encontré cuando estaba leyendo tanto esta epístola, es que aparecen 33 veces la palabra no, para anticiparse a que el matrimonio no se resuelven las cosas solamente dando un consejo o dando una orientación o, como llaman algunos, dando un proceso de terapia. En el matrimonio, usted va a ver que el matrimonio funciona bien igual
como Dios comenzó la relación de responsabilidad del hombre con él cuando lo creó. O sea, le dijo dos cosas que me gustan mucho de Génesis, el capítulo número 2. Mira, todo lo que yo he creado es bueno y te va a traer provecho. Y puedes comerlo, utilizarlo todas las veces que quiere, cuando quiera. Pero hay uno que no. Hay uno solo que no. Y el hombre, por instigación del maligno, se fue tras ese no, y eso ha sido lo que le ha traído ese daño tan fuerte a la humanidad. Entonces aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, comienza diciéndonos cuáles cosas no debemos hacer. Pero el enfoque que yo encuentro en este capítulo es que no es algo que tú no debes hacer tomando en cuenta primero a tu cónyuge, sino tomando en cuenta a Dios. Esa es la idea. No puedes hacer esto, no porque así lo establece el matrimonio civil o el matrimonio religioso, no pensando inicialmente en tu cónyuge, no pensando en tus hijos, no pensando en la sociedad, sino pensando en Dios. ¿Cómo entonces es que ha sido enfocada esta verdad aquí en las Sagradas Escrituras para ayudarnos a nosotros a mirar cómo evitar esos problemas con en la vida matrimonial, pero tomando primero en cuenta a Dios? Lo primero que podemos encontrar en el capítulo 7, versículos 1 y 2, cuando se menciona aquí lo que pudiera parecer que fue el origen inicial de esta consulta al apóstol Pablo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, el capítulo 7, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, la primera manera en la que nosotros podemos evitar problemas en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida personal, es no provoques a Dios. No haga actos dentro de tu vida matrimonial que puedan provocar un juicio o un castigo de Dios y que puedan traer consecuencias dañinas y perversas y malas a tu vida matrimonial. Y por eso él menciona la fornicación, que tiene el espectro de todo lo que tiene que ver con aspectos de la sexualidad. No solamente cuando un hombre o una mujer se une a otro hombre o otra mujer que no es su esposa, pero ahí entra aspectos de relación con personas de su mismo sexo, entra la pornografía y entran una serie de pecados sexuales que la palabra de Dios nos presenta. Porque, Marcos, la causa número 1 de problemas en la vida matrimonial son los adulterios. Esa es la causa número 1. Dentro de ese renglón, antes está tipificado cuáles son los primeros 5. Hay un autor que tipifica las primeras causas. Primero pone los problemas de adulterio, luego pone los problemas que tienen que ver con el carácter, lo que ellos llaman incompatibilidad de caracteres. Luego está el problema que tiene que ver con las finanzas, el uso de las finanzas. Luego tiene que ver el asunto de la filosofía para criar a los hijos. Y lo otro es con respecto a la manera en que ellos se relacionan con terceros, las influencias de terceros. Pero aquí, de una manera específica, se comienza con el tema más neurálgico en la vida matrimonial, que es el tema de las infidelidades. Y en unos programas nosotros abrimos el espectro grande que tienen las infidelidades, que lo presentamos los 5 tipos de infidelidades que hoy en día influyen en la vida matrimonial. Pero los adulterios son la causa más dolorosa de la relación matrimonial, no solamente para aquellos que por causa del adulterio puede causar un divorcio, pero por causa del adulterio puede causar una infinidad de consecuencias que no hay forma de que nosotros podamos ponerlas
todas las consecuencias. Ahora, José, el que lee el texto diría, pastor, pero usted está diciendo que no debemos provocar a Dios, pero ahí lo que dice que el no que trata ahí es que es bueno para el hombre no tocar mujer. Sin embargo, no es una prohibición que el apóstol Pablo está haciendo de no tocar mujer. El apóstol está diciendo, como un soltero que era concentrado solamente en la obra de Dios, y por todo lo que dice la carta y otras porciones es, ojalá nosotros no tuviéramos que estar ocupándonos de eso para poder ocuparnos totalmente del reino de Dios. Ahora él dice, no obstante, y ahí hay otro no, o sea, si fuera por mí, dice Pablo, yo le diría, olvídense de eso. Pero como yo sé que la mayoría no son como yo, entonces ya ustedes están casados. Por lo tanto, si ya ustedes están casados, cada uno tenga su propia mujer. O sea, está bien, toque mujer, pero solamente una, la suya. Y de ahí es que viene ese no. Y tú y yo como pastor, tristemente tenemos que estar lidiando continuamente con casos donde se viola precisamente esto por descuido de la relación matrimonial y termina viniendo el adulterio. Pero es precisamente por violar el mandato de tener cada uno su propia esposa y las esposas su propio esposo. Pero pastor, yo tengo el propio porque yo me casé. No, eso va más allá. Eso tiene que ver con el trato, eso tiene que ver con ser intencional en cultivar la relación. Y aunque nosotros hemos hablado en otros programas, hemos tenido pinceladas al respecto, el mandato aquí es, si lo ponemos positivo, es cuida y cultiva la relación con tu esposa, porque esa es a la única que tú puedes tocar. Así es. Y uno de los aspectos, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos presenta, que los 10 mandamientos, hay un mandamiento específico con respecto al matrimonio. Y yo siempre he pensado en eso, Marcos, ¿por qué Dios cuando el Señor presentó los 10 mandamientos, cada uno tenía como una área que tiene un abanico de acción muy amplio? Él lo puso en 2 palabras: no adulterarás. Más adelante en las Escrituras, Él nos da muchos detalles con respecto a eso, de sus orígenes, qué hacer, cuando viene, cuando no va, si son motivos de divorcio o no, si son motivos de un perdón o no, o cuáles son las consecuencias que traen. Muchos textos de la Biblia, como está el libro de Proverbios capítulo 6, Hebreos capítulo 13, y muchos otros más. Pero Él, cuando enfoca la razón, no solamente la razón de por qué tú debes casarte, que una de ellas, lo que presenta aquí, es por causa de las fornicaciones, que tú debes elegir a tu esposa, pero presenta este elemento que, aunque lo pone en el principio, más adelante lo presenta como una de las causas por las cuales una persona puede tener problema de estar haciendo algo incorrecto sexualmente delante de Dios, como pudiera ser el soltero, pero también amplía el abanico de que las fornicaciones incluyen también el tema del adulterio. Y Dios lo que quiere es que uno no traiga, lo que Dios quiere es que uno no traiga las consecuencias que trae eso. Cada vez que Dios nos dice no a algo, Él está pensando en que ya hay consecuencias que ese mal produce por sí mismo, y hay otras que las trae Dios. Y obviamente que todas están relacionadas con nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo único que puede frenar a un hombre para no cometer, o a una mujer para no cometer adulterios? Lo único que puede frenarlo es Dios. Es ese temor a Dios, ese sentir de que yo no quiero provocar a Dios, que yo no quiero disgustar a Dios, que yo no quiero desobedecer a Dios, que yo no quiero dejar de agradar a Dios, que yo entré al matrimonio no por voluntad mía, sino por voluntad de Dios. Y yo soy responsable delante de Dios.
Y tú no te imaginas la cantidad enorme de situaciones que se van a evitar por el hecho, que van a dañar el matrimonio por el hecho de los adulterios. Porque los adulterios siempre van a traer consecuencias. La palabra de Dios, podemos decir un resumen corto, en 1 Corintios 6, 18 dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, que trae consecuencias contra el que lo hace. Pero también pecas contra tu cónyuge, como dice la Biblia en el libro de Malaquías 2:14, que menciona lo que dice la palabra de Dios, de que él no se puede ser desleal con la mujer de tu juventud, con la de tu pacto. Pero también está el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, donde el Señor dice que las consecuencias que le va a traer a su familia, a sus hijos, que son los más vulnerables dentro de lo que es el esquema del adulterio, porque eso desencadenó muchos problemas en la familia de David. Pero también cuando tú pecas, tú provocas el juicio de Dios, como dice la Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 13, versículo 4, que a los adúlteros y a los fornicarios los va a juzgar Dios. Entonces, Marcos, cuando tú te evitas problemas con Dios y no haces algo porque Dios te dice que no lo hagas, ya tú sabes que te va a evitar una infinidad de problemas que trae el adulterio y del que solamente hemos mencionado 4 aquí. Pero mira, por ejemplo, en una ocasión yo fui a un lugar y fui a comprar algo y la muchacha que me estaba atendiendo era una muchacha creyente. Entonces ella me dijo de que su cónyuge se había dado cuenta que estaba fornicando o adulterando, con una compañera de trabajo. Wow. Ella, la pobre, cometió el error de hacer posible que eso se enterasen en el lugar de trabajo. Entonces, sacaron del trabajo a la mujer casada y al esposo. O sea, los dos perdieron el trabajo. Yo le había recomendado, pienso como que no fue quizás una buena solución tuya, porque son asuntos de la desesperación que causa la infidelidad. Pero bueno, ya que lo hiciste, vamos a orar a Dios para que Dios pueda subsanar eso si ambos se arrepienten. Pero también lo que supe es que se enteró el esposo de la muchacha adúltera y también le creó problemas. Entonces, el abanico de situaciones que puede causar este mal es grande. Entonces, si tú no quieres provocar a Dios, y pudiéramos decir así, que la mejor descripción es, no provoques a Dios, ni provoques los males del adulterio, porque que trae muchos males. Pero también hay, no sé si iba a decir algo, pero también hay otros, exacto. En segundo lugar, hay otro aspecto que es el que se menciona en 1 Corintios, el capítulo 3, Capítulo 7, versículo número 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, por mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveros a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Yo encontré aquí que el segundo principio relacionado con Dios y que va a evitarte problemas es no desobedezca a Dios. El Señor no presenta, Marcos, aquí la vida sexual o la responsabilidad sexual o la práctica de la sexualidad como un acto de placer, sino como un deber. Eso es interesante. Ese capítulo tiene tantas cosas que son chocantes para uno en toda la cultura. Y eso es una de ellos, porque es como que a ti te guste mucho algo y te digan, oye, me cumple con tu deber.
Normalmente el placer es algo buscado por las personas voluntariamente. Sí. Sin embargo, como el Señor sabe que hay tantas circunstancias, tantas personalidades, tantas relaciones diferentes, Él dice, esto no es un asunto si tú quieres o si tú no quieres, esto es un deber. Y tristemente, muchos no ven la intimidad sexual como un deber, según se presenta aquí. Y aunque uno asume que ocurre mayormente con las mujeres, lo cierto es que también ocurre con los hombres. Porque tanto tú como yo hemos tenido en nuestras oficinas esposas que se quejan de sus esposos al respecto. Así que eso es algo que es un mandato. No debemos descuidar, si usted quiere póngalo así, no desobedezca a Dios. ¿Y qué implica esto? Claro, porque es una declaración muy general. Nosotros sabemos que no debemos desobedecer a Dios. Sí, pero en el aspecto en que se está hablando aquí particularmente en no desobedecer a Dios es no descuides tu deber para con tu esposo. No descuides tu deber para con tu esposa. ¿Y cuál es ese deber? El deber es tener relaciones íntimas con tu esposa, porque es mostrado en la Biblia no como un mal necesario, sino hasta como una expresión máxima del amor que debe haber entre esposo y esposa. Y una necesidad. Y una necesidad. Dios lo ha puesto como una necesidad. O sea, Dios ha puesto eso cuando Dios le dijo, creó a Adán y a Eva, le dijo, de todo lo que ustedes aquí pueden comer. O sea, todo eso lo hice para que ustedes comen, porque yo lo hice con la necesidad de que ustedes necesitan comer. Entonces, igual pasa obviamente con el matrimonio. Nos hizo con la necesidad de la sexualidad. Desde que comienzan a aparecer las hormonas masculinas y femeninas, los estrógenos y testosteronas, eso comienzan a provocar deseos sexuales. Y por eso es que parte de las recomendaciones, o una de las recomendaciones del apóstol Pablo, mejor que se casen, dice un versículo ahí, que estarse quemando, o sea, hacer que arda esa pasión dentro de nosotros y no encontremos cómo satisfacerla. Pero la pregunta que nos pueden estar haciendo algunos de los que nos están escuchando, ¿cómo es que yo voy a tener problema por no cumplir con mi deber conyugal? Bueno, mira, todos los deberes, lo primero es que, como decía el pastor Marco, tú tienes que verlo como un deber. Es tu obligación, vamos a ponerlo así, que cada vez que tu esposa o tu esposa te solicite, desee tener intimidad con ellos o con ella, tú y yo tenemos que estar dispuestos a hacerlo y verlo como un deber. A veces estamos cansados, a veces tenemos sueños, a veces por diferentes razones buenas o malas, a veces por resentimiento también, como forma de venganza, lo hacen mucho. Pero tú te vas a evitar una cantidad enorme de problemas cuando tú accedes a cumplir eso. Primero, se lo va a evitar al cónyuge a quien tú le niegas eso. Y en segundo lugar, te lo vas a evitar a ti, porque cuando tú se lo niegas a tu esposo o a tu esposo, y específicamente nosotros los hombres, nos negamos a cumplirlo por nuestras esposas por las razones que sean. El maligno, por causa de tu incontinencia, dice la palabra de Dios, el maligno o la carne te va a inclinar, te va a acercar a que tú la satisfagas con la persona que no es tu esposa. Ese es el punto, que el texto dice la razón. El texto dice, no hay problemas en que de común acuerdo, o sea, sí, no unilateralmente, eso es importante, porque hay personas que quieren establecer frecuencia y quieren establecer condiciones de cómo es la relación íntima unilateralmente. Ese no es el principio bíblico. El principio bíblico es de común acuerdo. Ustedes dicen, bueno, vamos a abstenernos por estos 2-3 días, pero también dice con qué propósito, para dedicarnos a la oración. Pero el mismo texto dice que luego se vuelvan a juntar
a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. En otras palabras, no lo descuiden, porque cuando nosotros descuidamos este deber, nosotros somos más frágiles, estamos más propensos a caer en pecado de adulterio. Claro, y cuando menciona dentro de ese texto el único motivo, habrán motivos de salud, habrán motivos de operación. Estaba hablando con alguien de nuestra iglesia que su esposa le operaron útero, ovario, bueno, creo que ovario no, pero útero y muchas cosas más. Y lo primero que el médico le dijo es 3 meses de abstinencia. Entonces tú sí tienes que manejar eso. Y yo creo que aunque sea por esos motivos, esa abstinencia debe ser acompañada de oración por causa de nuestra falta de dominio propio. Déjeme, el tiempo se nos ha ido, pero déjenme decir esto para continuar en el siguiente programa. Pero déjenme decir esto porque es algo práctico que uno ve con mucha frecuencia. Y a partir de lo que José está diciendo, aparte de uno decidirse voluntariamente y de mutuo acuerdo, no tener intimidad para dedicarse a la oración, lo que José está diciendo es, puede haber otras circunstancias que impidan o que dificulten el ejercicio, justificadas, el ejercicio y el deleite de la intimidad. Sin embargo, y este es el punto crucial cuando esas cosas ocurren, cuando eso ocurre, es importantísimo que sea evidente para cada miembro de la pareja que para el otro es un problema que eso no se pueda realizar. Porque si hay algún tipo de limitación física temporal, es como, no es solamente que esté preocupado el que no la tiene, sino que quien la tiene, sea el hombre o la mujer, manifiesten su malestar por no poder cumplir su deber por esa situación. Es un asunto de actitud. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú tener una esposa operada que le dicen paren la actividad sexual por 3 meses y ella te manifiesta que está preocupada por ti, ella te manifiesta que quizás pueden buscar alternativas, eso es importantísimo, alternativas matrimoniales, o sea, dentro del matrimonio, alternativas, quizás no pueden participar de todo, pero hay ciertas cosas que quizás puedan hacer. Claro. El esposo se siente no solamente tranquilo, sino contento. Y satisfecho. Y satisfecho porque su esposa está en eso. Pero tú te imaginas que tú ves a tu esposa que le dijeron que no puede tener intimidad por 3 meses y tú la ves y ella parece estar lo más feliz. Ella está contentísima. A veces te da la impresión como de que está contentísima de que no puede resolver nada por asuntos médicos. Entonces eso se convierte en un problema. Y que no coopera. Pero eso es... En algunas solicitudes de algo válido que no afecten el proceso de recuperación. Exactamente, que lo mismo puede ocurrir con los hombres. Porque yo he tenido casos de hombres aquí con ciertas dificultades que las mujeres se han quejado y los hombres no actúan ni buscan solución con la premura o la rapidez que debiera para mandarle a su esposa la señal de que yo estoy preocupado por ti. Ese es el punto. Así es. Así que, mis hermanos, el tiempo se nos ha ido. Y Marcos, pero hay 2 aspectos más vamos a... Exacto, que es lo que quiero que continuemos en el próximo programa para no festinarlos. Exacto. Así que gracias por estar una vez más con nosotros en su programa Hombres de Verdad y esperamos que le haya sido útil. Que el Señor les bendiga. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.